Veamos ahora el uso del osciloscopio. Con el circuito anterior ya tenemos la posibilidad de alimentar a estas dos resistencias de 1 kΩ en serie con un generador de funciones. Para poder visualizar las formas de ondas de tensión que hay en el circuito, utilizaremos esta herramienta que estará siempre disponible en el laboratorio. En la diapositiva de la presentación podrán ver un pequeño resumen de cómo funciona el osciloscopio. Hay dos juegos de controles que van a ser los principales que nos van a interesar, que son los remarcados en amarillo, que son los canales verticales. Con ellos podremos ajustar la escala de amplitud en voltios por división, con la que nos mostrará la señal en la pantalla del osciloscopio. Con las dos perillas inferiores que tienen una flecha hacia arriba y hacia abajo podremos posicionar el cero de esa señal, y con los botones que dicen 1 y 2 podremos encender y apagar los canales en la visualización, de modo que si estamos midiendo dos señales pero nos interesa ver solo una, podemos apagar el canal que no nos interesa. Entre medio de ellos dos hay un botón que dice MAT, que es para realizar operaciones matemáticas sobre los canales. El otro juego de canales que nos va a interesar es el canal horizontal, que permite seleccionar la escala de tiempo en segundos por división. Esto nos permitirá comprimir o expandir a lo ancho la señal para verla con más claridad. Y sobre la derecha verán otro botón que tiene unas flechitas, esta vez para la izquierda y para la derecha, que nos permiten desplazar la señal por si en el lugar donde estamos viendo no estamos encontrando la información que nos interesa. Además de eso, verán que hay una serie de submenús abajo a la derecha en la pantalla, donde por defecto nos muestra el tipo de acoplamiento que tiene el osciloscopio. El acoplamiento es la forma en la que estamos dejando ingresar la señal al conversor analógico digital del osciloscopio digital. Un acople de tipo DC significa que la señal ingresa tal cual como está al conversor, inclusive si tiene alguna componente de continua. Con el modo AC lo que hacemos es filtrar esa componente de continua si es que no nos interesa o si es que nos lleva nuestra señal por fuera del rango de visualización del osciloscopio. Además, entre otras cosas, podremos seleccionar el modo de disparo o modo de trigger, que en este caso está puesto en Edge. Digamos que para poder visualizar la onda estamos viendo una señal periódica. Se tiene que sincronizar el fotograma que nos está mostrando el osciloscopio con la señal que se está mostrando, si no esa señal se movería en el tiempo. Para eso se detecta cuando la señal cruza por un determinado valor, en general cercano al cero, y con eso se sincroniza la visualización de la imagen en la pantalla. Y también nos permite realizar mediciones automáticas en el caso de los osciloscopios digitales, de frecuencia, amplitud, período y demás. Otros botones que están disponibles en la imagen de la interfaz, por ejemplo el de medidas, que es el que activa la posibilidad de realizar mediciones automáticas sobre la señal que estamos observando, y también por ejemplo los modos de captura, que como verán son dos. Run significa modo continuo y single el modo único. En el modo run, que es el modo continuo, el osciloscopio constantemente está tomando mediciones de la señal y mostrándolo en pantalla. Esto es muy útil obviamente para señales periódicas. En cambio, si quisiéramos ver señales que suceden por única vez o de evento único, está el modo single, que nos permite tomarlas. En nuestro caso no nos interesa configurar esos botones. En la interfaz del visir están puestos por defecto en modo continuo y nosotros vamos a trabajar siempre con señales periódicas. Otro juego de botones que tenemos disponibles son los de trigger, donde podemos seleccionar el nivel de detección de disparo. Como les decía antes, generalmente el osciloscopio está visualizando cuando la señal atraviesa un determinado valor, que en general es cercano al cero, para poder sincronizar la imagen, y con ese comando de level podemos configurarlo para que sea más alto o más bajo ese valor, o que sea negativo en el caso, por ejemplo, de que una señal no cruce por cero, con lo cual nos sincronizaría la imagen. Y por ejemplo la opción de Edge,
nos permite seleccionar si queremos que la sincronización se realice cuando la señal atraviesa ese nivel en sentido ascendente o en sentido descendente, y el canal sobre el que queremos sincronizar. Obviamente siempre se sincroniza respecto a uno de los dos canales, el 1 o el 2. Todo esto, como está configurado por defecto en el VISIR, nos va a servir para nuestras prácticas, pero va a ser algo que en el futuro, cuando ustedes trabajen en un laboratorio, van a tener que manejar. Aquí vemos el osciloscopio en la interfaz del VISIR. Siempre podemos acceder a la imagen del osciloscopio mediante el botón osciloscopio en la zona de instrumentos. Para poder utilizarlo, retomemos el circuito que habíamos armado y ahora nos interesaría, por ejemplo, conocer la tensión o la forma de onda de la tensión que nos entrega el generador de frecuencia y la caída de tensión en esta resistencia. En esta zona tenemos los dos conectores que nos permiten conectar cada uno de los canales del osciloscopio a distintos puntos del circuito. Por ejemplo, digamos que conectamos el canal 1 a la fuente. Acá sucedió otra vez esto de que por ahí se corre el mouse un poquito y el cable queda al costado, entonces lo tenemos que corregir, si no, no va a realizar la medición. Y conectamos el canal 2 a la resistencia en la que nos interesa ver la diferencia de potencial. Seguramente se estarán preguntando por qué estoy conectando un solo cable, en el caso del verde a la fuente y en el caso del marrón a la resistencia, para medir diferencia de potencial, si en realidad la diferencia de potencial es entre dos puntos. Bueno, el osciloscopio tiene un conector de masa, ¿sí? Que es esto que está acá y que internamente también tienen los canales, que nos permite realizar mediciones contra esa masa. En el caso del VISIR, las masas de los osciloscopios están todas unidas a las masas de las fuentes, así que en el caso del cable verde va a estar midiendo la diferencia de potencial entre el terminal positivo del generador de funciones y masa, que está acá en GND. Y en el caso de la resistencia será la tensión de este punto contra masa. Bueno, con el circuito ya armado, pasamos a la imagen del osciloscopio y damos en realizar medición. Esto es lo primero que nos aparece, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un manchón verde en la pantalla. En realidad lo que está sucediendo es que estamos viendo una gran cantidad de ciclos de ambas señales en la pantalla comprimidos por la escala de tiempo. En este lugar que está aquí nos está diciendo que la escala de tiempo es 2 milisegundos por división. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos cuadrados grandes, esto que está acá, son 2 milisegundos, ¿sí? Entonces, el largo total en tiempo de la pantalla serían 20 milisegundos. En 20 milisegundos suceden varios ciclos de las ondas, dado que estamos alimentando con 10 kHz, cuyo periodo es de 100 microsegundos. Entonces, lo primero que podemos hacer para mejorar nuestra visualización es agrandar la escala de tiempo con esta perilla que está aquí. Fíjense que si lo desplazamos en el sentido horario, la cantidad de milisegundos disminuye y después pasan a ser microsegundos. Entonces, si por ejemplo lo ponemos en 5 microsegundos por división, aparentemente no sucede nada. Lo que hay que hacer es volver a realizar medición, porque el osciloscopio del VISIR, no así un osciloscopio que haya en un laboratorio, nos toma una foto de lo que sucede en un momento en el circuito. Entonces, si queremos volver a usar el osciloscopio, pero ahora con esta escala de tiempo, tenemos que medir de nuevo. Realizamos la medición y acá ya vemos un menor número de ciclos. Vamos a bajarlo a 100 microsegundos y aquí vemos 100 microsegundos por división. En una división entera entra un ciclo de la señal. Lo podríamos achicar un poco más a la escala de tiempo para poder ver con más detalle las señales, y aquí las tenemos. Por otra parte,
en estos dos lugares donde dice 1, 1 voltio, 2, 1 voltio, nos está diciendo que el canal 1 está configurado para medir 1 voltio por división, ¿sí? Vamos a apagar el canal 2, por ejemplo. Si hacemos clic una vez en el botón del canal 2, nos aparece el submenú, como veíamos antes, donde podemos configurar el acoplamiento y además podemos decirle si queremos invertir el canal. En nuestro caso el acoplamiento cambiarlo no nos va a cambiar demasiado porque es una señal que no tiene componente de continua, pero por ejemplo si hacemos clic en este botón que hace referencia a invertir, cada uno de estos botones asume una función que aparece en la pantalla. Para invertir es este que está aquí, entonces el canal 2 se invierte, ¿sí? Entonces si volvemos a hacer clic lo apagamos y nos queda solamente el canal 1. Acá estamos viendo que la escala del canal 1 es de 1 voltio por división. Si quisiéramos cambiarlo, por ejemplo, tenemos que el máximo es 5 voltios por división y el mínimo es 1 milivoltio por división, y si lo giramos en sentido horario, reducimos la escala, con lo cual la señal se agranda en la pantalla. Ahí estarían 200 milivoltios por división. En este caso estarían 500 milivoltios, que nos da bastante bien. Se puede apreciar que hay algún ruido también propio de que esto está en un laboratorio real. Muchas veces se soluciona realizando una medición nuevamente, porque lo que hacemos cuando cambiamos la escala, recuerden, es agrandar o achicar la foto que se tomó anteriormente del estado del circuito. Entonces podemos también reducir el tamaño de la imagen subiendo la escala a 2 voltios por división. Fíjense lo que les decía, que en la fuente, en el generador de funciones dice 2 voltios pico a pico, mientras que lo que vemos claramente en el osciloscopio es que tiene 2 voltios de pico, ¿sí? El pico máximo es de 2 voltios y por lo supuesto es 2 voltios negativos también. Podemos, con esta perilla que tiene la flecha hacia arriba y hacia abajo, mover la señal. En sentido antihorario la hacemos descender. Fíjense que tenemos el indicador del 0 aquí, o la podemos elevar si queremos ver una señal sobre otra, o la podemos centrar nuevamente en el 0. ¿Sí? Luego podemos volver a activar el canal. Fíjense que al haber una diferencia de escala entre el canal 1 y el canal 2, vemos los dos en el mismo voltaje, o mejor dicho, vemos los dos en la misma amplitud. Pero en realidad el canal 1 está en la escala de 2 voltios por división, o sea que tiene 2 voltios de pico máximo, y el canal 2 está en 1 voltio, lo cual tiene sentido porque es un divisor de tensión entre dos resistencias iguales. Si dejamos ambos a la misma escala, vemos la diferencia entre uno y otro. Habíamos mencionado la posibilidad de realizar mediciones sobre los canales 1 y 2 del osciloscopio de manera automática, y esto lo podemos realizar yendo al panel de Measure en el osciloscopio y haciendo clic en el botón Quick Measure. Aquí nos aparece un submenú donde tenemos 4 opciones, cada una de ellas asociadas al botón que tiene debajo. El primer botón nos permite elegir sobre qué canal queremos realizar la medición. En este caso por defecto está en el canal 1, pero podemos cambiarlo al 2. Fíjense que tenemos que presionar una vez para que aparezca el menú y otra vez para cambiarlo. Podemos seleccionar luego el tipo de medición que queremos realizar. Por ejemplo, podríamos querer medir la frecuencia que tiene la señal del canal 1. Debemos confirmar esa medición apretando el tercer botón y aparece este indicador que dice que sobre el canal 1 vamos a medir la frecuencia. Obviamente aparece vacío porque debemos realizar medición. Entonces vemos que la frecuencia de la señal es de 10,04 kHz, que es aproximadamente lo que seteamos en el generador de frecuencias. Esto en un osciloscopio de laboratorio no sucede, en realidad la medición se hace automáticamente. Aquí, al estar trabajando a través de la web, necesitamos mandar la petición de que se realice la medición sobre cada cambio que hacemos en el osciloscopio. Podríamos, por ejemplo, querer medir
el valor eficaz sobre el canal 2. Entonces seleccionamos RMS, que es root main square, o sea el valor eficaz, lo confirmamos. Fíjense que ahora tenemos un cartelito que dice que en el canal 1 medimos frecuencia y en el canal 2 valor eficaz. Realizamos la medición y nos da el resultado. Otra posibilidad que tenemos es la de, permítanme antes que eso, si ya no nos interesan las mediciones, podemos borrarlas con el cuarto botón. Y ahora sí, lo que podemos hacer, además de medir sobre cada uno de los canales, es realizar operaciones matemáticas entre ellos con el botón de Math que está entre medio de los dos botones de canal. Aquí aparece el submenú de operaciones matemáticas y por defecto aparece la resta entre el canal 1 y el canal 2. Además apareció esta señal en rojo. Esta señal en rojo es exactamente la resta entre la señal del canal 1 y la señal del canal 2. Como el canal 1 tiene 2 voltios pico a pico y el canal 2 tiene 1 voltio pico a pico, la resta me da una señal senoidal de 1 voltio de pico, perdón, todos valores de pico. Si quisiéramos, por ejemplo, podríamos invertir el canal 2 y ahora en vez de restarse, se estarían sumando. Porque el canal 2 aparece invertido y en esta zona tiene valores negativos y en esta zona positivos. La posibilidad de hacer la diferencia entre los valores de los dos canales del osciloscopio es muy útil cuando queremos realizar la medición o ver la forma de onda de la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito de los cuales ninguno de los dos está referido a masa. Si se acuerdan, hace un tiempito vimos que las mediciones que hace el osciloscopio son todas referidas a masa. No podemos realizar mediciones flotantes. Si quisiéramos conocer la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito cuyo ninguno de los dos esté referido a masa, necesitamos poner un canal en cada uno y hacer la diferencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el osciloscopio no mide corriente, a diferencia del voltímetro. No podemos ver la forma de onda de corriente. Pero eso no es un gran problema, dado que siempre podemos medir la diferencia de potencial en bornes de una resistencia, como estamos haciendo en este caso. Con lo cual, si vamos a volver a la vista original y a sacar el menú de Math, con lo cual la forma de la onda en el canal 2 es representativa de la corriente. Entonces, si queremos conocer la forma de onda de la corriente en una rama del circuito, tenemos dos opciones. Si en esa rama hay una resistencia, podemos medir la diferencia de potencial en esa resistencia y veremos la forma de onda de la corriente. O, si no hay ninguna resistencia en esa rama, insertar una resistencia para poder ver la forma de onda de la corriente que la circula.